Estamos en el segundo tramo ya de Entre Líneas y le damos paso rapidito a Nicolás Núñez. Vamos a estar profundizando acerca de la evaluación que hace uno de los integrantes de la Corte Electoral de lo que fue la jornada de votación del día de ayer, que además traía unas cuantas innovaciones, por lo menos en cuanto a la incorporación de tecnología. Recibimos aquí en Entre Líneas a Pablo Klappenbach, integrante de la Corte Electoral. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿satisfecho con cómo se desarrolló la jornada de votación en cuanto a lo de la Corte Electoral? Sí, satisfecho porque el proceso de la jornada electoral fue bueno, dividiendo distintas etapas. El primer momento es la instalación. Es fundamental en una elección saber que a la hora que comienzan están todas las mesas integradas. Nuestro sistema electoral al respecto, con el de funcionarios públicos integrando esas mesas, es muy bueno. Y la verdad estaban integradas en su totalidad, salvo una excepción en Barros Blancos. Un detalle, ¿hubo menos ausentismo por parte de los funcionarios públicos que en anteriores elecciones? Hubo menos ausentismo. Porque se habló menos de ese asunto. Yo me acuerdo que en anteriores comicios había por parte de la Corte Electoral una preocupación en cuanto a que faltaban los funcionarios públicos, que muchos que decían que iban a estar, finalmente no estaban presentes. Hay un dato de que hubo menos ausentismo que en otras oportunidades. Hubo menos ausentismo. Porque si bien la forma de integrar siempre es la misma, es haciendo una base de datos con los funcionarios públicos enviados por cada organismo, había un paso previo en los organismos que hacían la posibilidad en Montevideo, que es donde tenemos la mayor cantidad de las mesas electorales, de los circuitos, que fueran personas que ya demostraban voluntad de ir a trabajar. Luego sobre eso sí se hacía aleatorio y eso garantizó que de todos modos nunca fue un problema. Siempre es el tema del que se habla, pero las mesas siempre están integradas porque tenemos 3 suplentes para cada mesa. Siempre se integraron igual. Pero esta vez no fue un problema en lo más mínimo y eso es muy satisfactorio. Después, el desarrollo de la jornada fue muy tranquilo. Sobre las innovaciones de la Corte tenemos que analizar. La Corte recién hoy nos vamos a volver a juntar para analizar todo lo que sucedió ayer. Pero una herramienta nueva que decidimos utilizar, que fueron las mamparas para los cuartos secretos, no siempre cumplieron su función por 2 motivos. O porque no se aplicaban al lugar donde fueron asignados, o porque no se ha instrumentado bien esa aplicación, o una combinación de ambos. Entonces tenemos que volver a estudiar ese tema. En una situación muy especial, ustedes saben la cantidad de hojas de votación que puede haber en un cuarto secreto, y los locales que tenemos son limitados y la disposición para distribuirlo en todo el territorio es limitado. Pero se arregló, se pudo hacer votar igual en cuartos secretos, algunas veces con un poco más de inventiva de lo que el material que se daba. Para su visión, de aquí a octubre habría que revisar si se disponen estas mamparas, que en algunos casos hasta fueron como sábanas o toldos, para intentar dar la imagen de privacidad al momento de votar. ¿Cuál puede ser la alternativa a recorrer? Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el caso ese que se hablaba de sábanas, en realidad eran las propias telas de un modelo de mamparas que no se habían colocado correctamente. Tenemos que ver, bueno, si no se explicó bien, si no daba el tiempo para instrumentar eso, pero sin duda hay que analizarlo, porque es uno de los temas fundamentales, es mantener el secreto a la hora de la opción del elector. Igual se cumplió con inventiva, lo importante es que la elección salga adelante. Entonces lo que hicieron las comisiones receptoras de votos, que solucionaron como pudieron el tema, está perfecto, es lo que dice la ley, hay que solucionarlo. Tal vez es la primera vez que se nota eso en Montevideo. Muchas veces no miramos en el interior cómo son las cosas, porque insisto, la disponibilidad de lugares para tener comisiones receptoras de votos no es infinita, debemos pensar en la accesibilidad, por lo tanto no se usan plantas altas, no es sencillo tener 7.200 circuitos en unos redondos como teníamos esta elección y como vamos a seguir teniendo en las instancias que vienen. Bueno, en cuanto a la incorporación de tecnología, todo ese tema de las ceibalitas, de informatizar, en algunos casos el 100% de algunos departamentos, en otros casos un porcentaje menor, pero ¿cómo funcionó? Durante el proceso de la votación, la instalación y el proceso de votación correctamente. Donde hubo problemas fue por la red eléctrica. Tenemos el caso de una escuela en Paso de la Arena o una localidad de Durazno que se llama La Paloma, que estuvo hasta las 9 no hubo luz, pero eso fue un tema de toda la localidad. El desarrollo fue normal, se demostró que la herramienta sirve para que sea más ágil, si bien ya vimos que no fue mayoritaria la afluencia de electores, pero sí es más ágil la votación, es más sencillo
hacer todo el trabajo que haciendo el tradicional, escribiendo la cuaderneta y buscando la información en los papeles, ya sea el padrón o el legajo de hojas electorales. Así que fue satisfactorio desde ese punto de vista y fue satisfactorio ver cómo la utilizaban y la reacción de los integrantes de mesa utilizando las ceibalitas. Y para octubre la idea es seguir creciendo en cuanto a la cantidad de circuitos informatizados. Tenemos que hacer la evaluación de esta instancia, pero la idea es que sí, seguir creciendo. Donde sí tenemos no llegamos a la meta que pretendíamos es en la transmisión del resultado desde la ceibalita. ¿Y eso por qué? Y eso sucedió por dos motivos. O en un caso no un buen manejo del software, no haber entendido algunas partes, entonces no se logró transmitir. Y en otros casos, la Corte había decidido en lo previo que si las actas que se cerraban tenían una diferencia mayor de 20, no se pudiera transmitir. En el sistema tradicional, cuando se escribe el acta, va hasta la oficina de la Corte Electoral y son funcionarios electorales que la leen y la digitan, hay una posibilidad de interpretar dónde está el error. Suele ser en votos en blanco, que se olvidaron poner los observados en el total de votantes, ese tipo de detalles. Un funcionario electoral con su experiencia ve el acta y sabe que tiene que corregir para el escrutinio primario y provisorio, porque mañana estamos empezando el definitivo. Obviamente eso, los funcionarios que integran las mesas no tienen esa experiencia. La Corte dijo, bueno, vamos a poner un límite de 20 para no permitir que se transmita automáticamente y se sume automáticamente diferencias disparatadas. Eso significó que, y nosotros nos parecía correcta, y eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Pero qué significó? Que muchas actas se lograran imprimir, firmar por los integrantes de mesa, pero no transmitir. Y entonces, a partir de ahí, ya el camino a seguir era el de papel. Claro. Era imprimir, firmar, pero viajar el acta, volver a digitar, más algún problema operativo de lugares desde que no se pudo transmitir por un problema de conexión desde los lugares que tenía descentralizado la Corte Electoral. Nos sucedió con Solimar, entonces hoy a las 6 de la mañana decidimos llevar todo a Ciudad de Canelones, porque desde Solimar no se podía transmitir. Ese tipo de cosas que no están en lo previsible y hay que actuar cuando sucede. Bien, ya le planteo de las últimas. Me imagino que como plan piloto debe haber sido una buena oportunidad o una buena noticia terminó siendo de que no haya ido la gran cantidad de gente para votar, pero el desafío es mucho mayor de cara a lo que pasará en octubre. ¿Alguna modificación que se pueda instrumentar de aquí a octubre? ¿Algo en lo que se pueda pensar de profundizar de cara a esos comicios? Que ahí sí van a ser muy complejos porque va a ir a votar todo el mundo. Ahí va a votar el porcentaje de votación en una elección nacional en Uruguay supera el 90%. Y en ese caso, justamente la etapa en la que vimos cómo rinde la herramienta durante la recepción de votos, es donde varía esta situación, vimos que es buena la herramienta. Tenemos problemas en la transmisión que ahí ya no importa la cantidad de votos porque es una digitación, es un número, entonces no cambia. Tenemos que instrumentar mejor la parte operativa de la transmisión de datos. O sea, la herramienta funcionó. Tanto es así que los departamentos 100% informatizados son los que hoy en página web ya se puede ver el 100%, que son Rocha, Florida, Durazno, Flores, La Valleja, y me puedo estar olvidando alguno de memoria. Eso ya está en 100%. No es porque se haya transmitido del 100% desde los circuitos, sino porque la mayoría se transmitieron y las que hubo error se pudo estudiar y analizar y no había que digitar las de papel de antes. ¿Los resultados definitivos cuándo van a estar entonces? Mañana comienza el escrutinio definitivo y dependerá del análisis de cada una de las urnas, porque ya no es solamente ver los errores o no de actas, sino lo que los delegados planteen. Entonces, es más engorroso. Hay 10 partidos decidiendo su precandidato, sus autoridades nacionales y sus autoridades departamentales. ¿Pero un periodo estimado? Yo diría que una semana y media va a ser. Le agradecemos su presencia esta noche. Por favor, gracias a ustedes. Alfredo. Amigos, bueno, hacemos la última pausa. Tras la misma, les prometemos conversar con quien terminó siendo, una de las sorpresas, la titular de una de las listas más votadas aquí en el departamento de Montevideo. Hablamos de la diputada Verónica Alonso, con ella conversamos en los próximos minutos. Ya venimos. So